Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio juntos en el aula Caminos de Inclusión. Hoy continuamos con nuestro ciclo de podcast. En esta ocasión presentamos el quinto episodio titulado Sueños que nacen en lugares donde llegar no es fácil. A través de este espacio reconocemos los retos, experiencias y sueños que han marcado el camino y han demostrado que la distancia y las dificultades nunca son un límite cuando existen las ganas de salir adelante. Bueno, hoy tenemos una invitada muy especial, Sara Gómez. Hoy también nos acompaña Dolly Becerra y quien les habla, Estefanía Martínez. Bienvenida, Sara. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muchas gracias por la invitación. Me encuentro muy bien, muy afortunada de estar en este lugar. Qué bueno, me alegra bastante. Quisiera empezar que nos contaras un poquito de quién es Sara. Bueno, para iniciar, para dar como esa introducción, yo soy una niña, me considero muy juiciosa, responsable, empática, con diferentes valores y también con una fuerza grande para estar en este lugar. Qué bueno, te caracterizas de una manera muy bonita y quisiera que de pronto nos pudieras describir de dónde vienes, cuál es tu lugar de origen y cómo está conformada pues tu familia. Bueno, claro que sí. Vengo del municipio de Sátiva Norte. Es un municipio al norte de Boyacá. Este municipio pues se caracteriza por sus diferentes tradiciones, culturas y diferentes cosas que lo hacen un gran municipio. ¿Qué es lo que más te gusta de dónde vienes? Ya que me mencionas que hay gran variedad de varios aspectos, ¿qué es lo que tú dices que lo caracteriza en que es un lugar único? Y que obviamente pues ahí fue donde naciste y donde hace parte pues también tu familia. Bueno, este lugar para mí lo hace único debido a que pues es el lugar de donde vengo, donde nací, donde he crecido, toda mi niñez, mi infancia, pues mi adolescencia y pues espero poder volver allí a llevar esos conocimientos que estoy adquiriendo acá en la UPTC. Quizás ya hablando como de las cosas que te gustaban de tu municipio, ¿qué cosas podrías decirnos que quizás no te gustaban tanto o que eran difíciles del municipio de donde vienes? De pronto podría compartirles que pues la situación del conflicto armado, diferentes grupos armados en un tiempo, entonces pues esta situación es algo que así pues uno no la haya vivido muy centradamente, pero pues influye mucho en esa parte. Quisiera que nos contaras un poquito, ya que pues tú mencionas que de pronto tú directamente no viviste esos aspectos del conflicto, pero creo que tu familia sí los vivió. Tu familia, ¿qué te cuenta? ¿Qué te menciona respecto a eso? Y cómo esas historias también te han construido y te han hecho la persona pues que eres. Bueno, en cuanto a esa parte, sí, mi familia sí lo vivió, pues fue como este conflicto de que se entraron diferentes grupos armados al municipio y pues comenzaron como a poner bombas en diferentes lugares donde hubieron algunos muertos, hubieron diferentes personas que les destruyeron sus casas, todo lo que ya habían tenido como construido y habían logrado construir durante un tiempo. Entonces eso es algo muy desastroso para las diferentes generaciones que estamos desarrollándonos, porque es una parte que a pesar de que pasen los años, tú sigues recordando eso, así no lo hayas vivido. ¿Tu familia perdió algo? Pues gracias a Dios fuimos afortunados en no perder familiares, de pronto diferentes estructuras o cosas así materiales, pero personas no.
Quisiera que nos contaras un poquito de cómo este conflicto, porque siento que de alguna otra manera intrínsecamente afecta en otros ámbitos, como es el aspecto de la salud, el aspecto de la educación, cómo eso ha interferido pues en tu vida o en tu familia. Bueno, pienso que esta parte ha interferido mucho debido a que pues las posibilidades para estudiar son muy, ¿cómo decirlo? Sí, como que muy pocas, no hay una educación superior en el municipio. Y pues eso interfiere a que de pronto personas de esa época como que aún vivan o con ese miedo de que de pronto eso pueda volver a renacer o a suceder. Ya que hablábamos del tema de la educación y demás, quisiera que me pudieses describir un poco cómo era o cómo fue el tema de estudiar en tu municipio. Si te fue fácil o quizás se presentaron algún tipo de dificultades. Bueno, ya en esta época considero que ya todo fue más ameno, yo logré tener un transporte, una alimentación, diferentes ayudas que ya hacían ese camino un poco mejor y más ameno. Cuando hablas de transporte y demás, ¿siempre fue así o quizás en algún momento hubieron dificultades para transportarte o tuviste, no sé, quizás que tomar algún otro método de transporte o ir caminando al colegio? ¿Puedes como describirnos un poco más acerca de eso? Bueno, ya de pronto en mi educación, en la parte de mi infancia, en mi primaria, yo estudié en una escuela de la vereda rural, entonces pues sí, ya ahí como que sí me desplazaba de la casa a la escuela a pie, y pues de pronto una parte que influye es como que si uno pensaba que de pronto iban a salir personas o diferentes situaciones por lo mismo que como que los familiares le contaban a uno, entonces siempre se vivía con ese miedo de llegar rápido, de no tener como esa tranquilidad un poco, pero pues ya después uno va creciendo y va entendiendo un poco más la situación. Más o menos, ¿cuánto te gastabas caminando de tu casa pues a la escuela? Más o menos era entre unos 20 a 30 minutos, era un poco retirado, debía de pasar por algunos caminos o reales o zonas como montañosas, pero pues no era nada peligroso porque pues era en el día. De pronto en este transcurso se habían diferentes soldados o personas así, pero pues yo seguía mi camino y no me frenaba cuando los veía, simplemente seguía porque pues como que ya en el hogar y eso como que ya nos habían dado como esos pasos a seguir, entonces pues uno como que ya, igual en la institución también los docentes tenían como esa prevención y pues a ver si uno llegaba bien o no, qué sucedía en el transcurso del camino. Ya que hablas que de alguna otra manera te prepararon por si podía suceder algo, porque no hay como la certeza total de que no va a volver a pasar nada. ¿Cómo era esa prevención o esas recomendaciones o ese entrenamiento? Cuéntanos un poquito. Pues era como que ellos le decían a uno ciertas pausas, como que uno no debía pararse a hablar con ninguna persona desconocida, sino que pues debía seguir el camino, no debía responder a preguntas o cosas que le realizaran. Era más que todo eso, pero aunque yo considero que en ese tiempo no ha estado la situación tan pesada. ¿Algún momento sentiste miedo? Sí, se llega a sentir mucho miedo porque pues uno siempre vive con la incertidumbre pues de que no se sabe qué pueda suceder, más que todo cuando uno está pequeño, porque si uno de niño pues tiene un poco más o tiende más a tener más miedos. De acuerdo, y más que pues eres un niño y pues hay esa curiosidad,
y eso de querer jugar y uno no conoce como ciertos riesgos que de pronto actualmente uno sí los puede identificar o puede ser como más cuidadoso. Quisiera preguntarte, aunque pues como mencionas, pero de pronto hubo algún momento que de pronto tú estudiando sentiste que se rompía, digámoslo, un poco la educación por alguna alarma, por algo que podía pasar o algo que se presiente. Pues ya más que todo de pronto porque habían paros nacionales o porque de pronto en la zona había derrumbe, entonces no podía pasar la docente para pues asistir a la escuela, pero pues ella de pronto nos avisaba con una anterioridad. De pronto considero que esas situaciones fueron como las más comunes. Perfecto, quisiera saber un poquito como de tu familia qué hace, si viven, de dónde vienes, si actualmente están allá. Quisiera que nos contaras como un poquito, porque pues hace parte como de tu historia. Claro que sí. Mi familia está conformada por mi papá Luis, mi mamá Albesia, mi hermano David. Actualmente mis padres viven en el municipio y justamente en la vereda. Son unos humildes ganaderos, agricultores, son personas muy trabajadoras, muy humildes, sencillas y con muchas ganas de sacar a esos hijos adelante. Con esas ganas de que para ellos es un orgullo que uno esté presente acá estudiando en una universidad pública como lo es pues nuestra gloriosa UPTC. Mencionas pues hijos, ¿cuántos hermanos pues tienes? Tengo un hermano, es mi hermano Gerson. Él también, afortunadamente, al sacrificio de mis padres, también pudo acceder a la educación superior acá en la UPTC. Ya pronto va a ser licenciado en educación física. Entonces es un gran orgullo y este también fue un pilar fundamental para querer seguir ese camino y dar ese orgullo a nuestros padres de ser unos profesionales. Qué chévere, me alegra bastante y sé que pues el paso también a seguir vas a ser tú y sé que pues tus papás se deben sentir muy orgullosos. Quisiera preguntarte cómo ha sido ese aprendizaje desde lo que hacen tus papás, si en algún momento aprendiste lo que ellos saben, si en algún momento te lo inculcaron. Quisiera que me hablaras un poquito respecto a lo que ellos se dedican. Claro que sí, es una labor muy bonita y pues es como que como persona creciendo en ese ambiente me llevó a aprender muchas cosas del campo, diferentes labores agrícolas, con diferentes animalitos, entonces sí es como muy ameno y sí me desenvuelvo en diferentes labores del campo. Qué chévere. ¿Quisieras contarnos como en cuáles sientes que te desenvuelves o aprendiste o que tú dices, uy, yo soy experta en esto? Y hasta puedes de pronto ganarles pues a tu papá o a tu mamá pues debido a eso que te enseñaron. Sí, considero que el ver diferentes tipos de ganado, como lo es normando, hay muchos diferentes tipos, entonces como que uno aprende de esta parte, también aprende diferentes labores que se realizan en la mañana, como ordeñar, como ver diferentes animalitos. También puede ser la parte, la agricultura, debido a que pues en diferentes circunstancias ayudo a mis padres a sembrar, entonces como que uno ya más o menos conoce ese procedimiento de qué se debe hacer primero, la secuencia de lo que va siguiente, entonces sí como es como esa parte. Qué chévere, ya tienes una habilidad más aparte de la que te estás formando aquí pues en la universidad.
Quisiera preguntarte tú cuando ya estabas pues terminando tu bachillerato, aparte que de pronto como me lo mencionaste, tu hermano de pronto es un pilar o fue un paso a seguir. ¿Qué te inspiró o qué te hizo pensar cuáles eran tus sueños, qué querías hacer y pues la decisión que tomaste de estudiar acá y lo que estudias actualmente? Sí, considero que primeramente ese pilar, porque pues como ver esa iniciativa que él tomó para venir y enfrentarse acá a diferentes situaciones, que no son para nada fácil, pero tampoco imposibles. Entonces, esa parte también, como esa educación en el colegio, en cuanto a diferentes docentes actuales, que influyen en cuanto a las clases, como diferentes charlas, también, por ejemplo, acá en la universidad van personas a darnos como una charla de cómo es la universidad, de qué programas se brindan y diferentes situaciones y personas que influyen en esta parte. Bueno, qué chévere que hayas podido tener como esa orientación, digámoslo así, en que tenías otras oportunidades. Obviamente creo y considero que uno a veces quiere quedarse y surgir en el origen de donde es, pero a veces las oportunidades pues no las hay y hay que volar. ¿Cómo fue ese proceso para ti de pronto de soltar a tus papás y venir por tus sueños? Bueno, este proceso, como anteriormente de pronto lo decía, no es para nada fácil, pero tampoco es un camino imposible. Hay diferentes situaciones difíciles, como pues ver que pues le toca dejar uno la familia por un tiempo, mientras uno pues inicia sus estudios. Ya luego de esto como que ya uno se va adaptando al contexto, a las personas, a las diferentes cosas que el mismo entorno tal vez nos brinda. Entonces considero que sí es complejo, pero pues cuando tú tienes el propósito, la voluntad, la ayuda, esa satisfacción como de querer salir adelante, esas ganas de querer lograr ese título, esa carrera soñada, es algo que te lleva a afrontar esas situaciones con resiliencia, con fuerza, con valentía, con coraje, para poder lograr ese objetivo. Hablando un poquito del tema de la adaptación que nos hablabas, ¿cuál crees que fue como una dificultad importante que tuviste o alguna barrera que se te presentó, digamos, con los compañeros o quizás como tal ya en vivir acá en una nueva ciudad y estar como alejada de tus papás y pues por supuesto de tu municipio? Sí, considero que esa parte también influye mucho porque pues el contexto de donde pues exactamente uno viene no es como el propicio, pero sí hay diferentes situaciones en la parte académica de pronto de que pues uno no se desempeña en algunas temáticas muy a fondo. Eso por esa parte, también que conoces diferentes personas de otras culturas, con otras costumbres y tienes como que encajar o intentar como más bien como manejarlo, afrontarlo para seguir con nuestro camino formativo. Ok, ¿y crees que el venir de una zona rural presentó algún tipo de dificultad ya en el momento de que entraras a la universidad? Sí, considero un poco, porque pues allí hay muy pocas oportunidades de una educación más avanzada. Pero pues el querer es poder y pues considero que
se presenten estas diferentes dificultades, teniendo esa fuerza para afrontarlas, considero que todo es posible. Bueno, quisiera que nos contaras qué estás estudiando pues actualmente, cuál fue la inspiración para que estudiaras lo que estás estudiando y cómo te has sentido en este periodo que llevas. Sí, claro que sí, me gustaría compartir con ustedes cuál es el propósito en el cual me encuentro en este momento. Estoy estudiando licenciatura en educación infantil. Elegí esta carrera por vocación. También ha sido una experiencia muy bonita poder estar en esta universidad, debido a que brinda muchas ayudas, diferentes oportunidades que ayudan en nuestro campo personal, formativo, y es muy agradable poder estar hoy acá compartiendo con ustedes esta historia. Agradezco. Bueno, aparte de lo que te estás formando como licenciada, aparte de esos aspectos que conoces de la ganadería, de la agricultura, ¿qué otros talentos tiene Sara que de pronto no sepamos y pues hoy queremos como conocer, que tú consideres que eres buena y que también pues es importante resaltarlos? Sí, me considero fuerte en el deporte tal vez. Acá en la universidad estoy participando en el equipo de rugby actualmente. Y también hay diferentes oportunidades que brinda la universidad. También me gusta mucho el arte, me gusta mucho la música, y también en mi tiempo libre me gusta mucho leer diferentes libros interesantes o de información como relevante para mi carrera. Bueno, pues qué chévere que aquí en la universidad de pronto hayas podido descubrir esos talentos, porque siento que de pronto los descubriste acá, o bueno, no sé si te gustaban y donde estabas, pues no sé si los podías igual realizar, pero pues qué chévere pues descubrir otros aspectos pues diferentes de tu vida y que de alguna otra manera pues actualmente lo realizas, y que también no solo te estás formando como la profesional que vas a ser, sino también como la persona que poco a poco te estás formando y que has aprendido que pues a pesar como de las adversidades, de los momentos difíciles, no hay nada como imposible, ¿verdad? No hay nada que de pronto rompa tus sueños, tus metas, porque muchas veces cuando tenemos situaciones obviamente difíciles, nos decaemos. ¿Qué mensaje o qué invitación tú dejarías a personas que pasaron, ya sea directamente o indirectamente, aspectos que tú y tu familia pasaron y que vienen también como de esa misma zona, de esas mismas dificultades, para ver la vida de una manera diferente y de pronto no quedarse con lo malo, con quedarse con los momentos difíciles, sino más bien como esa transformación? ¿Qué mensajes te gustaría dejar para que también aprovechen las oportunidades como tú lo has venido haciendo? Sí, es una parte muy importante, porque así como de pronto en mi caso viví esta situación, de pronto sé que de pronto muchas personas también lo pueden estar viviendo, y por ese miedo de pronto a no dejar la familia, de pronto a pensar que la educación que se tiene en aquellos municipios no es tan grande o tan amplia como la que hay actualmente en las ciudades. Es una forma que lo hace a uno pensar y decir no, pero pues como dudar de venir, de poder cumplir ese sueño. Pero yo los invito a que tomen esa fuerza y puedan cumplir
esos sueños que tanto han tenido en su mente, en su corazón. Siempre como que lo han querido, pero esa situación es como que de pronto los frena a no seguir. Entonces, desde mi punto de vista, considero que nada es imposible para la persona que quiere seguir y lograr sus metas en la vida. Entonces pues que no dejen de soñar, no dejen de luchar y de conocer diferentes cosas, personas, contextos, que no se cierren tal vez a un solo lugar, sino que hay diferentes lugares que nos pueden brindar muchas cosas para nuestro crecimiento profesional y personal. ¿Hay algo que te gustaría cambiar o mejorar de donde provienes? Sí, en cuanto a nuestra educación, nuestro municipio, es algo muy lindo que uno recuerda de dónde viene y pues como que venir a aprender y volver a llevar ese conocimiento, esas enseñanzas de una forma más profesional, más práctica, es algo que uno puede recompensar y sentirse muy orgulloso de su tierra. Qué chévere. Yo creo que pues con lo que tú nos mencionas, independientemente de que en tiempos anteriores haya pasado por situaciones complejas donde vienes, da ganas como de ir a conocer allá. A lo personal no conozco, desconozco digamos cuánto es la distancia de aquí a Tunja, si nos quieres compartir para más o menos también tener un aproximado y pues quienes les interesen pues puedan ir a visitar pues a tu pueblo. Aproximadamente es una distancia de un viaje entre 3 a 4 horitas. Es un municipio muy bello, los invito. Este municipio cuenta con unos sitios turísticos muy hermosos, una historia muy recomendable para conocer de Sativa Norte. Entonces es una gran invitación. Allá, ¿qué es típico? ¿Qué es lo que tú digas? Si vas, no puede faltar que no te vayas sin probar tal cosita. Sí, hay diferentes comidas, como lo es la mantecada, el masato, la carne de chivo, de pronto diferentes, ya como más bien tradiciones que han venido dejando nuestros antepasados de diferentes comidas, pero considero que la mantecada y el queso campesino de allá son lo más representativo de allí. Me antojé, me dio ganas de comer. Quisiera pues ya como para ir como cerrando, preguntarte cuáles son esos sueños y metas que tú tienes una vez te gradúes. Bueno, esos sueños y metas que siempre he soñado o durante el transcurso de mi formación profesional es poder ser esa docente rural y poder ir a acompañar a mis niños incluso en mi vereda, poder ser esa profe del campo, de la vereda, así como pues esos docentes que yo tuve en mi infancia. También me gustaría volver a mi tierra pudiendo ser esa profesional. Bueno, qué bonito que tuviste una buena experiencia, tuviste una inspiración y sé que pues tú vas a ser la inspiración de esos niños a los cuales pues les vas a enseñar y pues que vas a ser una buena docente. Ya para pues terminar, quisiera preguntarte o ya como para cierre, para pues nuestro público, ¿qué quisieras dejar en este encuentro? ¿Con qué te quedas? ¿Cuál es de pronto también tu invitación de pronto al cambio? Sé que a veces los cambios se dan por pequeñas semillas, ¿verdad? Y a veces también van por uno mismo. Uno no puede cambiar de pronto cosas grandes porque pues
toca pasos a pasos. Entonces, ¿qué nos quisieras dejar el día de hoy? Sí, este encuentro ha sido muy ameno, muy bonito poder estar acá, compartir mi historia. Sí considero que esa parte del cambio es algo en lo cual me he formado mucho acá en la universidad en cuanto a empoderarse uno a diferentes situaciones, en cuanto a seguir luchando por esos sueños. Entonces, sí, en cuanto a esto, pues considero que es muy importante y me gustaría cambiar en mi profesión a diferentes niños que han tenido esos miedos, que no han tenido una infancia tan agradable, que no han tenido esas familias que los apoyen. Entonces, esta es una forma. El transformar las historias, ¿verdad? Bueno, Sara, muchas gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias pues a quien nos ve y pues los invitamos a que también pues hagan sus comentarios si tienen preguntas y gracias.